Hola, hola. Aquí estamos otra vez en Mentes en Perspectiva. Último episodio, Mónica, de esta primera temporada. No puedo creer. Señores, estamos muy felices con el recibimiento que hemos recibido de cada uno de ustedes. O sea, de verdad, le comentaba a Mónica que hemos invertido mucho esfuerzo en esto. Y la verdad que venir y sentarse aquí y hablar de estos temas no necesariamente es lo más fácil, pero hemos visto como toda la comunidad nos ha acogido y le está dando seguimiento a lo que estamos haciendo y es bueno sentirse que uno aporta algo bueno. No, y es bueno que comentemos un poquito como el detrás de cámara, porque no es que simplemente nos sentamos aquí a hablar y a fluir. No es tan fácil. O sea, sí, nos sentamos a hablar y a fluir, pero hay una ciencia detrás de todo lo que hablamos. Exactamente. Y nos juntamos días antes para darle forma a cierta idea y demás. Así que sí es un esfuerzo. Pero justamente anoche yo estaba con un grupo y cuando yo comenzaba a oír, oye, mira, cuando Camila dijo eso, cuando tú dijiste aquello, pues están oyendo el episodio. Sí, la gente me ha comenzado a decir, conecté con esto, pensé en esto, reflexioné de esta forma, me di cuenta que... Y digo, Mónica, estamos cumpliendo el objetivo. Como dice Camila, gracias Muchas gracias por la confianza y nada, seguir compartiendo este contenido para que llegue. Al final yo creo que lo que siempre queremos es concientizar acerca de la salud mental. Y que no tengamos más herramientas para afrontar las cosas. Por eso dijimos, ¿cuál sería un buen episodio para terminar la segunda temporada? En el cual nos vayamos con un nivel de profundidad moderado, pero al mismo tiempo cosas muy prácticas para mejorar todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad de afrontar. Y dijimos, bueno, vamos a hablar un poco de cómo podemos entrenar nuestra mente para la gestión emocional. ¿Cómo podemos entrenar nuestro cerebro para controlar nuestras emociones? Y estamos hablando de un entrenamiento. O sea, no es que mañana vamos a adquirir las destrezas, pero con pasos específicos que podamos implementar. Y si llegamos a un punto donde sentimos que no podemos implementarlo solo, pues saber dónde dirigirnos para implementarlo, pues puede ser algo muy beneficioso para nosotros. A mí me ha ayudado. Yo me he pasado por este filtro de lo que vamos a hablar hoy y me ha ayudado mucho a, antes de reaccionar o antes de sentirme de alguna forma, detenerme y llevar a la reflexión lo que yo estoy pensando. Y es un tema que yo creo que abarca todas las edades, de diferentes formas. Total. Obviamente nosotros no nos vamos a enfocar en todas las edades, pero es un tema que nos aplica a todas. Y definitivamente este entrenamiento nunca se termina. No. Tú sabes que me viene una imagen a la cabeza. Hace varios trimestres, cuando yo estaba con un grupo de estudiantes, yo comencé una clase, comenzando el trimestre, y le hice una pregunta. ¿Cómo ustedes definen el concepto de emoción? Y un silencio. Y ahí le pongo una frase de diferentes investigadores que dicen: ¿tú crees que sabes la definición de emoción hasta que te toca definirla? Uy. Fíjate, o sea, todos nosotros sentimos. Las emociones son muy importantes. Las emociones son un proceso psicológico donde nos ayuda... Y ese es como el vehículo para nosotros adaptarnos y responder ante el entorno. Pero no sabemos la importancia en sí, ni siquiera definir lo que es una verdadera emoción. Entonces, hoy queremos comenzar así, hablando del concepto de emoción. Quizás, evidentemente, vamos a hablar del afrontamiento, de la gestión, etcétera, pero vamos a irnos a lo básico. La emoción, las emociones es lo que nos permiten vivir dentro de un aspecto psicofisiológico. Ahí tú lo vas a explicar, bueno, ya fisiológico, psicológico, y luego le vamos poniendo un significado a eso, una interpretación que ya se deriva en sentimientos. Pero eso te lo voy a dejar a ti a nivel cerebral que tú lo expliques. Que tú eres la que sabes. Ella me tira la bola y no he empezado. Sí, desde el inicio te lo dije, este episodio es tuyo. Eso es mentira. Pero si lo vemos en una perspectiva psicológica, definitivamente la parte de las emociones, la importancia de esto es que nos permiten crear un sistema de alerta para para hacernos saber cuándo tenemos que protegernos y un sistema de cuando algo es agradable para saber cuándo yo tengo que acercarme. Entonces, si nos ponemos a pensar qué tan importantes son las emociones, ¿cómo yo puedo saber que algo me agrada, que algo me llena, si no es a través del vehículo de la emoción? Sí, eso es una sensación que nos hace humanos. O sea, si no fuéramos personas capaces de sentir emociones, por ejemplo, los robots que hacen de inteligencia humana, etcétera, etcétera, para nunca, aunque quiera parecerse a la mente humana, va a poder... O sea,
las emociones no es algo que la tecnología pueda reproducir, porque es algo muy humano. Y como tú dices, es algo que nos hace sentir humanos porque nos causa placer, perpetúa ciertas acciones, o sea, le da sentido a la existencia humana, y también es un tema de supervivencia. O sea, es lo más primitivo de nuestro cerebro, lo que genera la parte emocional, y es precisamente lo que nos ayuda a resguardarnos, a tomar decisiones conscientes. Y son altamente necesarias para nuestro día a día. Es que fíjate la palabra que estamos poniendo en la mesa. Adaptación, sobrevivencia, afrontamiento, primitivo. No somos sin emociones. Para nada. Entonces, ahora nos toca también, Camila, hablar de esta parte que yo quiero que tú nos hables. Por eso yo te decía, te voy a tirar la pelota en la cancha. Porque al final el procesamiento emocional tiene que ver con el procesamiento cerebral. O sea, el cerebro es la base de todo. El cerebro y la mente son la base de todo. Hay una simbiosis interesante ahí. Pero realmente las emociones funcionan de forma muy particulares. Y a mí siempre me gusta usar mi cerebro, así que lo voy a abrir. Me encanta esta parte. Te confieso que esta es mi parte favorita. ¿Es verdad? ¿Te gusta mi cerebro? Sí, me encanta. Bien, las partes más primitivas de nuestro cerebro son las más profundas, las subcorticales, vamos a ponerle ese nombre pues más científico. Cada vez, o sea, sobre todo la parte emocional se genera en la parte más profunda de nuestro cerebro y está gestionado sobre todo entre muchas otras estructuras, pero la amígdala es una estructura, Mónica, muy, muy, muy profunda. No es la amígdala de la garganta, es una cosita del tamaño de una almendra que es sumamente poderosa en términos de expresión emocional. Y de hecho, el cerebro se va creando desde adentro hacia afuera. O sea, que una de las partes más primitivas que se crean del ser humano. ¿Qué pasa? Cuando estamos altamente estresados ante situaciones emocionales, o sea, nuestro cerebro siente algún tipo de peligro, son las estructuras más primitivas que se activan y nos hacen sentir una sensación emocional. La sensación emocional es la que como engloba todo nuestro cerebro de forma automática. Naturalmente, nuestro cuerpo tiene esta respuesta impulsiva, automática. ¿Por qué? Porque está conectado con las partes más importantes de nuestra supervivencia. Y accionamos de cierta forma. O sea, vamos a llamarle a esto el cerebro emocional, toda esa parte más instintiva, todas esas redes más instintivas. Naturalmente es reactivo. Es una acción reactiva. Toma prioridad en el procesamiento. Está equipado para la supervivencia. Esto no tiene un input racional. El input racional es toda esta parte de aquí. Es automático. Y suspende todas las otras actividades cognitivas, sobre todo las emociones intensas. Por eso es que dicen, no tomes decisiones importantes bajo emociones intensas. Exacto. Porque hay una conexión directa entre las áreas más primitivas de nuestro cerebro y nuestro lóbulo frontal, que es el que ejerce el juicio, es el que pone el orden, es el que trabaja para atestiguar, se dice. Para bajar, bueno. Yo tengo una amiga que me dice que bueno, yo voy a tener un diccionario para cuando ustedes hablan, porque no entiendo la mitad de lo que ustedes dicen. Bueno, me pasa con mi mamá que tengo que andar con un diccionario. No tengo ni idea de si la palabra atestiguar existe, pero lo que me refiero es que baja los niveles de toda la parte instintiva, automática. Pero ¿qué hacen? Nuestras emociones son muy fuertes. Y tenemos que hacer una acción muy consciente para poder controlarlas. Porque naturalmente lo que hace es que dice aquí todo el mundo se calla. Aquí lo importante es cómo nos sentimos. Porque es lo más instintivo para la supervivencia. Exactamente. Y no vamos a estar pensando en emociones. Si yo me siento feliz, triste. O sea, si ahora mismo hay un terremoto, a nosotros no nos importa que nos están grabando. Y lo que sea que hayamos invertido en este lugar. O sea, vamos a salir corriendo. Es lo mismo en niveles emocionales. O sea, son grandes capitanes en nuestra vida. Decía un autor. Las pequeñas emociones son grandes capitanes en nuestra vida que las obedecemos sin darnos cuenta. Lo que puede ser una historia muy hermosa, por ejemplo, cuando hay un peligro, la amígdala manda una información ahí donde me permite a mí salir corriendo. Exacto. Pero oye, también debe ser complejo cuando no es momento de ser impulsivo y sale el impulso y trae mucho costo en relaciones interpersonales, en salud mental, etc. Entonces, a lo que vamos hasta ahora es que las emociones definitivamente tienen la tendencia a gobernarnos. Exactamente. Y en palabras quizás un poquito llana nosotros constantemente estamos recibiendo estímulos. En teoría nuestro sistema lucha por tener un equilibrio interno. ¿Okay? Esa es nuestra lucha constante. Pero cuando viene ese estímulo que puede ser
de que nos altera la amenaza, alguna amenaza, un peligro, lo que sea, entonces ese equilibrio se descompensa. Y nos toca a nosotros poner recursos para volver a ese equilibrio. Entonces, si nosotros tenemos que hablar de emociones primitivas, tenemos que hablar de alegría, de miedo, de ira, de aversión, de tristeza. Entonces, imagínense, fíjense lo que dice Camila. Nosotros, por naturaleza, por la parte primitiva, siempre vamos a recibir impulsos, digamos. Esa parte emocional, impulsiva, la amígdala dándonos información. Ahora, tenemos que hablar de si nosotros hemos hecho un proceso de maduración, por decir un término, para comenzar a gestionar esos impulsos y agregarle a la emoción razonamiento. Porque ¿qué sería de nosotros si nuestro motor constante fuese el placer, por ejemplo? ¿Qué sería de nosotros si el motor constante fuesen los impulsos que nos manda la amígdala? Bueno, yo creo que todos nos estuviéramos matando o sin ningún tipo de protección, sobre todo en las relaciones interpersonales. ¿Qué caos habría? Y por eso nosotros queremos poner aquí en la conversación lo que es la gestión emocional. O sea, hasta ahora hemos hablado de la importancia de las emociones. Tú puedes irte para la izquierda o para la derecha, pero las emociones están ahí. Total. ¿Verdad? Somos seres emocionales y siempre vamos a tender a que las emociones nos gobiernen de alguna manera. Entonces, nosotros como buenas psicólogas no podíamos dejar de pasar esta temporada sin hablar de esto. De qué yo hago cuando llegan esos impulsos, que a todos nos llegan. Entonces, nosotros tenemos que entender que la gestión emocional es este conjunto de procesos psicológicos que hacen que yo pueda identificar mi emoción y gestionarla, controlar esa emoción para reconocerla y ajustarla a una realidad. Y es si hablamos en términos neurobiológicos, es una imposición consciente de nuestros sistemas frontales. Exacto. Versus nuestros sistemas emocionales. No es que uno suprima al otro la idea, porque no queremos ser totalmente seres racionales y no emocionales, porque ahí tenemos otro problema. Exacto. Sino que pues ellos puedan llegar a un equilibrio y que podamos, en situaciones de mucho desborde emocional, la emoción no nos gane, no nos lleve a la reacción indebida y podamos utilizar mecanismos para tener respuestas adaptativas al entorno, realmente. Tú sabes que me vienen muchos casos a la mente de, al final, el proceso terapéutico es fortalecernos en esas herramientas. En esas herramientas. O sea, es poner el lóbulo frontal por encima de la parte emocional. Eso es inteligencia emocional. Eso es lo que se le llama así. Eso es un proceso terapéutico. Tú puedes hablar de trauma, tú puedes hablar de lo que sea, pero al final el centro de tu proceso terapéutico es la gestión emocional. Si solamente te quedas en el pasado, tú tienes un 50% trabajado, pero ahí queda otro 50% que es el que ayuda al adulto en el presente y al ser humano en el presente. Entonces, fíjate algo, cuando a mí los casos más complejos, aquí yo voy a ser muy sincera y quizá me estoy pasando, pero para mí como psicóloga, terapeuta, estoy tratando de controlarme. Estoy tratando de usar mi lóbulo frontal para mí los casos más complejos son lo que tengo que acompañar en dependencia emocional. Ese no es el tema, pero para que entiendas por dónde voy. Donde, por ejemplo, estoy creando quizá un escenario donde yo estoy enamorándome de una persona y ese amor no es correspondido. Entonces viene todo un impulso de, mira, dura mucho tiempo en responderme, déjame yo mandarle 20 mensajes más. Él me quiere, pero es que le cuesta expresarlo. Entonces tú lo que haces mucha llamada, etc. Entonces ya esa persona sabe que el perfil no es un amor correspondido y no le conviene. Pero ¿qué pasa? Viene toda esta parte emocional. Todos esos impulsos emocionales que hacen que yo pierda mis herramientas de protección y me desnude emocionalmente frente a la otra persona y creando una base de dependencia emocional. Entonces, el trabajo preciso que hay que hacer ahí es, a pesar de que yo tenga todo el deseo del mundo de volver a caer ahí, pasa también en el vínculo de trastorno alimenticio, por ejemplo, de adicciones, es que esa emoción que me está gobernando y me está haciendo caer en relaciones que no me conviene, lo gobierne la razón. Inclusive, es tan complejo, que ahorita vamos a hablar de eso, que el paciente tiene que escribir las razones lógicas, o sea, lo lógico, para mantenerse en la gestión emocional adecuada. Porque no podemos confiar en esos impulsos. Entonces, fíjense cómo estamos viendo aquí, de que cuando hablamos de autogestión emocional, estamos diciendo que nos ayuda a tolerar frustraciones,
presiones, que nos ayuda a evitar enfrentamientos que quizá es mejor evitar. Cometer grandes errores, de los cuales después no vamos a arrepentir. Exactamente. La autogestión es que me permite identificar mis emociones, pero también ser empático con la de la otra persona. Uh-huh. Gracias a la autogestión, nosotros podemos tener una resolución de conflicto sana. Uh-huh. Pero si solamente estamos resolviendo el conflicto desde la emoción que siento, estamos creando un caos. Ahí quedame. A mí me gusta muchísimo esta frase que nuestro amigo que mencionamos mucho aquí, Viktor Frankl, dice, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reposa nuestra libertad y poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reposa nuestro crecimiento y nuestra libertad. O sea, es exactamente lo que estamos hablando. O sea, entre el estímulo, el no me estás respondiendo, y la respuesta, escribirle 20 mensajes porque tú no me respondes, hay un espacio. Uh-huh. Y es un espacio muy pequeño e inconsciente. Y aquí es que nosotros vamos a abrir, vamos a darle un zoom in a ese espacio. Porque en ese espacio reposa nuestra capacidad de respuesta y ahí es que está nuestro crecimiento, ahí es que está nuestra libertad. Y te digo que es ese espacio, Mónica, nuestros pensamientos. Ahí es. O sea, las emociones no se generan porque sí, porque son automáticas, pero siempre a toda emoción le precede un pensamiento. Lo que pasa es que es tan automático y pasan tantas milésimas de segundo que no podemos identificar el pensamiento porque la emoción lo arropó, a menos que nos detengamos, seamos conscientes y digamos, espérate, ¿cuál es el tema aquí? ¿Cómo voy a poner este cerebro racional? ¿Cómo voy a controlar esta gestión mental? Toda gestión emocional, que es lo que tú estás hablando, empieza por la autogestión mental. ¿Qué tan capaz yo sea de controlar cómo yo pienso y buscarle lo cierto, la verdad, argumentarlo, razonarlo, va a ser la forma en que yo voy a controlar mis emociones? Si no hay atajos para el buen manejo emocional. Nosotros tenemos un incremento en pastilla y en receta, que estamos totalmente de acuerdo con eso cuando sea necesario, pero no podemos tapar el sol con un dedo, Mónica. No podemos venir a simplemente medicarnos sin nosotros integrarnos en un entorno multidisciplinario como la psicología que nos va a llevar a ser mejores gestores del control emocional. Entonces, el antidepresivo no nos modifica el pensamiento, no nos modifica las reacciones y no quita el problema, nos pone un poquito más alegres, nos activa, pero solo eso no puede ir a la raíz del problema, que es cómo pensamos y cómo estamos reaccionando en base a ese pensamiento. Yo creo que y yo voy a repetir esa frase, no hay atajos en la salud mental. Y tú sabes que nosotros constantemente hacemos un esfuerzo, y estoy corroborando lo que tú estás diciendo, y a todos nos pasa, de coger atajos. Pero si nosotros tenemos una medicación y no trabajamos en ese procesamiento y gestión de los pensamientos, nosotros nos vamos a quedar en el mismo sitio siempre, aunque nos sintamos más estables. De repente, yo comienzo a crear una vida o a permitir una vida donde el pensamiento es mi dueño. Donde el pensamiento rige toda mi rutina, todo mi accionar. Todo el pensamiento y la emoción que le sigue. Exactamente. Y el pensamiento siempre, en su mayoría, se va a inclinar a la mentira, a la catástrofe, al pesimismo, a la parálisis o a sabotearme. Y eso es importante. Nosotros tenemos el poder sobre el pensamiento. No podemos vivir esa vida tan primitiva donde el pensamiento y la emoción nos gobiernan, como si estuviésemos manejando. Ellos están dentro de esa parte del guía y nosotros estamos ahí de pasajero. Entonces nos volvemos víctimas de las circunstancias, nos volvemos víctimas del pensamiento. Entonces, hoy es un muy buen día para nosotros comenzar a analizar, ok, yo me considero una persona que se deja guiar de las emociones. Acuérdense que la meta no es eliminar las emociones. Inclusive, comenzamos diciendo, son extremadamente importantes para poder amar, para poder sentir, para poder conectar, para poder crecer. ¿Okay? Pero no deben ser el motor de cada una de nuestras acciones. Entonces, ahí queda una pregunta importante. ¿Cómo nosotros podemos comenzar a cultivar ese entrenamiento a la mente? Esa gestión emocional.
de yo quiero que mis emociones no me gobiernen, que mi pensamiento no me gobierne, sino yo entrenarlas para que obedezcan a esa parte de la disciplina, de la gestión sana en general. Uh-huh. Yo creo que el primer paso, y suena tan fácil, pero créeme que es bastante difícil, es el escucharte, el autoconocimiento. A mí me pasa algo, y ahí yo comencé a conocerme inclusive en mi propio proceso terapéutico, de que yo me daba cuenta que la irritabilidad disfrazaba mi tristeza. Wow. Entonces yo comencé a verme en el día. Yo estoy irritable y como ya yo comencé a entender mi gestión emocional y mi procesamiento emocional, yo me estaba dando cuenta que para mí la irritabilidad me hacía no sentirme vulnerable. Entonces, cuando yo descubrí eso, acuérdense, el primer pasito es el autoconocimiento. Cuando descubrí que cuando yo estaba irritable realmente estaba triste, ya yo me hacía las correctas preguntas. Me estaba dando cuenta por mi accionar y mi sentimiento, estoy rara, estoy peleando con todo el mundo, ¿qué es lo que está pasando? Y llegaba a mi casa y luego de atender consultas y hacía un silencio y decía, ¿qué te tiene triste? ¿O por qué estás tan triste? Y ahí yo conectaba con el origen de la emoción. Pero para eso tuvo que aumentar una conciencia de lo que yo estaba permitiendo entrar a mi mente. Uh-huh. Todo pasaba tan rápido que al final solamente era un resultado irritable. Yo tuve que irme atrás para conocerme y decir, ¿qué es lo que realmente estoy pensando? Uh-huh. ¿Qué es lo que realmente está pasando dentro de mí? ¿Por qué tengo este nudo? Y ahí viene la parte física, la parte fisiológica, donde probablemente la emoción realmente venga con algo que tú estás sintiendo corporalmente. Uh-huh. Podemos comenzar el análisis. Estoy rara. Siento un nudo en la garganta. ¿Por qué? O en el estómago, ¿de dónde más se siente? O en el estómago. O tengo 5 días con migraña. Yo tengo que hacerme la pregunta ¿por qué? O hasta mareos. O sea, muchísimas cosas que ya eso será otro tema de la somatización también. Pero la parte fisiológica nos responde ante una emoción que yo tengo que escuchar. Y ya luego que yo voy diciendo, aquí está pasando algo diferente, le presto atención, le tengo que buscar un significado. Uh-huh. Y darle permiso a sentir. A mí me pasó algo hace 2 semanitas. Uh-huh. Y es un testimonio muy, muy personal. Yo estaba muy cansada. Pero muy cansada. Y como ya dije, estaba muy irritable. Y aparte embarazada. Ya es el cherry on top. Exactamente. Entonces yo comencé a fijarme en mi cuerpo más que en mi procesamiento mental. Y me estaba dando cuenta que no me quería levantar de la cama. Me costaba levantarme de la cama. Me dolía la espalda horrible. Y entonces me voy a la parte de reacción. Estaba súper irritable, no quería saber de nadie. Yo veía a alguien conocido por la derecha y me iba por la izquierda. O sea, no quería hablar con nadie. Uh-huh. Y soy terapeuta. Fíjense que el esfuerzo que uno tenía que hacer en ese momento. Y yo recuerdo que un viernes, por cierto, antes de venir a grabar un programa, me siento y comienzo a tener una conversación con alguien. Y comienzo a llorar. Y porque esa persona me pregunta, ¿qué tú sientes en este momento? Y le decía, cansancio. Me dice, ok, eso es un sentimiento, pero dime más. Y yo comencé a buscar dentro de mí, llegué a una profunda frustración y tristeza. Y luego me di cuenta, siguiendo preguntándole al pensamiento, yo me sentía presa de una realidad porque tenía demasiado trabajo. Entonces yo estaba en un burnout y no me había dado cuenta. Wow. Todo porque me permití hacerme preguntas. Entonces ya luego, ahí, esa parte te la pregunto a ti, Camila. Si solamente no podemos cambiar aquello que nos hacemos conscientes, ya luego que cuando yo reconozco el pensamiento, cuando me hago vulnerable a aceptar de aquí me está pasando algo y no puedo seguir así. Yo siempre digo un ejemplo. Si yo estoy manejando y una goma se me pincha, yo me paro a cambiarla. Uh-huh. No hago como que no está pinchada porque voy a dañar el carro y todo. Exactamente. Pero yo lo identifico, me escucho, reconozco los pensamientos, reconozco la emoción. ¿Qué hago yo luego después? Tenemos que irnos a ese espacio que hablamos o que habló este autor, Viktor Frankl. Y ahí es que viene el proceso terapéutico. Tu psicólogo, con las personas que estabas hablando, que creo que era tu psicóloga, en algún momento empezó por la emoción. Pero lo que le seguía era ver cuál era el pensamiento detrás. O sea, en algún momento, con la persona que te estaba conversando, tú
tuviste que llegar al punto, al meollo del asunto. ¿Qué yo estoy pensando sobre mí, sobre el trabajo, sobre lo que estoy agarrando? ¿Cuál es el esquema de pensamiento que me llegó al punto de agotamiento? Y ahí es que viene el paso número 2. Primero me conozco y distingo a qué cosas soy vulnerable, distingo mis sensaciones, o sea, estoy mal emocionalmente, nombro la emoción, ya tú pudiste distinguir la emoción. El segundo punto es, vamos a reflexionar sobre qué es lo que está detrás de esa emoción. La reflexión autodirigida, lo que yo le llamo así, es un estudio consciente, intencional, introspectivo del pensamiento y de la emoción. Consciente, intencional, introspectivo. Eso significa que tenemos que pararnos a pensar y a reflexionar. No podemos hacerlo mientras estamos haciendo otras cosas. En este paso tenemos que ver a qué pensamientos está atada esa emoción. ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué esa persona tuvo esa reacción en mí? Y ahí viene un cuestionamiento. ¿Por qué yo me estoy volviendo loca cuando esta persona no me responde? ¿Por qué yo me siento tan agotada? ¿Por qué yo tuve esa reacción con esta persona? Y ese pensamiento que yo distingo, luego de que yo llego al por qué y distingo el pensamiento, entonces yo tengo que comenzar a cuestionarlo. Un gran porcentaje de los pensamientos que nosotros tenemos son suposiciones, son sesgos, son razonamientos automáticos que nuestro cerebro hace para ahorrar energía cognitiva. Y la gran cantidad de pensamientos que nosotros suponemos que el otro está pensando, muchas veces, la mayoría son mentiras. Mentira. Tenemos que cuestionar el pensamiento. ¿Eso que yo estoy pensando es verdadero o es falso? ¿Es una suposición o es una verdad que yo puedo afirmar realmente como tal? ¿Es algo sobre lo que tiene influencia, algún tipo de influencia sobre mí? ¿Por qué la tiene? ¿Este pensamiento de dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Quién me lo introdujo? ¿Este pensamiento tiene alguna base real en cómo yo soy? ¿Es algo que debo de cambiar, que debo mejorar? ¿Cuál es el pensamiento que ató, que metió la emoción? Y parte de la reflexión autodirigida, a mí me gusta siempre mucho utilizar esta estrategia que yo le llamo la estrategia del control. Y es preguntarme, ¿qué tipo de control yo tengo sobre esta situación en particular que me provocó una emoción particular? Ya distingo la emoción, distingo el pensamiento, pero ¿qué tipo de control? ¿Yo tengo un control directo sobre esto? ¿Yo puedo hacer algo? Ok, lo hago. ¿Será que tengo un control indirecto? ¿Que puedo hacer algo, pero no depende completamente de mí? ¿O no tengo el control de nada? Cuando yo reposo sobre estas verdades, sobre estas ideas, eso me ayuda a equilibrar toda esta reacción emocional. Y al final, el trabajo sobre todo con trastornos de ansiedad es este. O sea, yo tengo pensamientos con distorsiones cognitivas que van inundando todo mi ser de ansiedad y comienzo a crear evidencias y a preguntarle al pensamiento cuáles son las evidencias de que eso es real. Por ejemplo, pensamiento catastrófico. Si estoy hablando contigo, Dios te libre, y yo tengo un profundo miedo de que cuando tú cojas tu jipeta, te pase algo y todo el tiempo estoy pensando eso. O sea, ¿qué de eso yo puedo controlar ahora mismo? Probablemente nada. Entonces, ¿por qué yo me voy a enfocar todos mis pensamientos en algo que yo no puedo controlar? Exactamente. Por ejemplo, me gusta siempre poner el ejemplo de cuando uno está en un tapón y está llegando tarde. Exacto. Ahora, yo no sé lo que está pasando en la ciudad, pero hay algo que está fuerte. Siempre. Yo tengo un tapón y por X o Y razón voy tarde. ¿Qué yo gano con explotarme en términos emocionales? ¿Qué yo gano con chocar todo el que me ponga por adelante? Y quillarme con el tránsito entero. Que lo que yo llevar estresada. O sea, ¿cuál es el pensamiento detrás? Van a pensar tal cosa de mí si yo llego tarde. Eso va a destruir algún tipo de responsabilidad. Y ya eso es una distorsión cognitiva. Ahora, ¿qué tipo de control? Esa es la segunda parte. ¿Qué tipo de control yo tengo de esa situación? O sea, yo tengo cierto nivel de control indirecto. Porque X o Y razón, yo estoy en el tránsito, salí tarde, o sea, lo que sea. Yo no puedo pasarle por encima de los carros para llegar. Entonces, ese control no lo tengo. Entonces, ¿cuál es el control que yo tengo sobre esa situación? Escribí, mira, perdóname, pero por X o Y razón me tomó el tráfico, bla, bla, bla. ¿Ya? Exacto. Eso es una gestión emocional y te ayuda a bajar los niveles. Porque ya yo me fui en una pensando en todo lo que el otro está pensando de mí. Cuando yo llego, y me ha pasado, cuando yo llegué estaba todo el mundo feliz, contento. Y yo era la que me estaba poniendo loca. O sea, tenemos que
pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que hacer ese estudio consciente sobre eso. Y entonces el paso 3 es llevarlo a la acción racional. Exacto. Y ahora tú pones ejemplo, y es que muchas veces por miedo a afrontar, nosotros habitamos en un infierno mental. Uh-huh. Por miedo a decirte, mira, lo siento, voy a llegar tarde, y responsabilizarme, porque al final no estamos alimentando una mediocridad. Claro. Eso calma mi ansiedad, me hace enfocarme, como si tuviese yo le explico mucho eso a los pacientes. Imagínate que tú tengas una gasolina, y yo tengo que redireccionarla. O sea, esa gasolina, ese combustible se agota. Entonces, si yo lo tengo en mi mano, tengo un conflicto o una caja de herramientas y tengo muchas herramientas. Ok, ¿dónde yo voy a dirigir ese combustible? Lo voy a dirigir a un pensamiento donde me van a culpar, a tener un látigo en la mano, o lo voy a arrojar a la solución. Uh-huh. Tan simple como el tapón. Pero por miedo a afrontar y a quedar mal contigo y a confesarte que estoy tarde y que quizás tú me puedes ver como responsable, estoy habitando yo solita en un infierno mental. Uh-huh. Entonces, ahí me encanta esa parte que tú dices, espérate, estoy en medio del tapón, me paro, respiro. Ahí está la intención, la brecha. Exactamente. En la brecha es donde nosotros pasamos del impulso a el razonamiento racional. Exactamente. Entonces, respiro y digo, ok, ¿qué de todo lo que yo estoy pensando yo puedo controlar ahora mismo? No puedo, o sea, no tengo un avión, no tengo un helicóptero para salir de este tapón. No quiero quedar mal, es cierto. ¿Qué yo tengo que hacer para no... Si voy a quedar mal, ok, para quedar menos mal. Entonces, afrontar y dar la cara. Uh-huh. Yo recuerdo que le pasa eso a una paciente que quedó malísimo. Ella es un servicio X. Y yo le dije, ok, ¿qué hiciste cuando quedaste mal? Dice, no, yo no he pasado por ahí. Yo me estoy muriendo. Y su responsabilidad, o sea, su autoexigencia, y es una persona muy responsable, se estaba muriendo. Pero es momento de afrontar. Para dejar de habitar en este infierno. Lo que pasa es que afrontar nos quita la careta y nos baja del pedestal. Yo creo que podemos hacer este episodio aquí. Nos baja del pedestal y ahí es que está el punto de la razón. Y cuando nosotros pasamos ese paso de, bueno, lo distingo, entiendo la emoción. Porque a veces nosotros ni siquiera le damos paso a... Ok, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Por qué que yo me siento así? Y en esa brecha nosotros podemos tomar decisiones tan importantes que ahí es que viene la acción racional. Exactamente. De ser tan inteligente, de estar en una conversación donde los dos estamos, con los dos, vamos a poner una los pareja. Vamos a poner una pareja que pasa mucho, pareja de esposo, novio. Estamos los dos arriba. Ahí no hay solución. Ahí lo que va a haber problemas por todos lados. Exactamente. Estamos los dos arriba, a menos que uno aproveche la brecha y diga, esta conversación no la podemos tener ahora. Yo tengo que calmarme. Exactamente. No puedo resolver un conflicto en el mismo nivel emocional que fue creado. Exacto. Wow. Esa está buena. Hey. Esa está buenísima. Entonces, cuando aprovecho esa brecha, me autoconocí, estoy distinguiendo la emoción, me detengo, me paro, me voy y comienzo. ¿Qué de lo que él está diciendo es verdad? Uh-huh. ¿Qué de lo que yo estoy diciendo es verdad? ¿Qué de lo que yo estoy pensando sobre él es una suposición? ¿Qué tipo de control tenemos sobre esta situación? ¿En qué yo tengo que ceder? ¿En qué él tiene que ceder? Y salgo con los guantes abajo y puedo llegar a ese es el tercer paso, es el resultado de esa acción racional. Pido perdón, me di cuenta en la reflexión autodirigida que yo tengo parte de la culpa. Uh-huh. Valido, me trago mi orgullo, pido más tiempo, pido que necesito otro día más para pensar antes de comunicar contigo. Redirijo mi identidad, o sea, ¿cuál es mi parte del pastel aquí? ¿Cuál es mi pedazo? O sea, evidentemente en una relación nunca todo el pedazo de una sola persona. Uh-huh. Enfrento la verdad, hasta dónde realmente yo puedo controlar esta situación. Me calmo antes de hablar. Y si se vuelve a poner la cosa muy alta y veo que me voy elevando, autoconocimiento, entonces, espérate, esto lo tenemos que tener con un tercero balance. Exactamente. Esta conversación evidentemente no la podemos tener tú y yo porque nuestra emocionalidad se va a otro nivel. Uh-huh. Ser capaces de gestionar a otros es una fortaleza, pero ser capaz de gestionarme a mí mismo es el poder verdadero. Ese es el verdadero poder. Y el más complejo. Yo creo que hoy dejamos muchas herramientas de autogestión, que al uh-huh. final es ese trabajo de entrenar la mente. Y tú decías algo al principio que así yo quisiera terminar este episodio. Esto no se trata de un día.
Se trata del momento tras momento. Y a veces no podemos solos. A veces realmente, a través de la vida, tanto trauma, tantas situaciones, no nos entrenaron la parte más frontal de nuestro cerebro, sino que estamos acostumbrados y vivimos en un sistema muy reactivo. Se nos va a hacer más difícil y necesitamos un tercero. Exactamente. Que nos ayude a poner las cosas. Muchas veces nuestros problemas se solucionan con tan solo hablando. Exactamente. Y que otra persona pueda tomar una perspectiva. Incluso la psicóloga, todo el mundo cree que... ¿Y cómo tú eres psicóloga y tú no viste eso? Hay veces que de verdad las emociones, sobre todo cuando hay cosas muy cercanas a nosotros no necesariamente podemos ver. Igual puede pasar con cualquier persona. Por eso yo creo que lo importante del terapeuta, del psicólogo en general, es tener ayuda también para ver sus propias emociones. Siempre. Muchas veces pensamos que la verdadera fortaleza es no reconocer que estoy sintiendo y actuar desde de lo reactivo, desde esta reacción agresiva, irritable o fría. Pero cuando lo analizamos desde esta conversación, eso no se oye tan fuerte, ni se ve tan fuerte, ni es la verdadera fortaleza. No. La verdadera fortaleza es la capacidad de ser vulnerable y aceptar que esa es la parte humana más hermosa que tenemos. Y desde ahí, confesarlo para yo poder adaptarme y gestionar cualquier tipo de conflicto que tengamos. Así que al final la vulnerabilidad no es debilidad. Exactamente. No podemos tomar el otro extremo de que emoción suprimimos, porque ahí tenemos otro episodio. Exactamente. Así que nada, Mónica, estoy demasiado feliz. Terminamos con las manos arriba. La primera temporada. Señores, ¿quién lo diría? Ha sido bien... pujado, por así decirlo, pero estamos muy felices con el recibimiento, nos anima, nos mete presión de la buena. De la buena. Y realmente nos anima a estar aquí lunes tras lunes. Así que nos vemos en una segunda temporada. Vamos a venir con cosas muy buenas. Los temas van a estar buenos. Tenemos varias personitas ahí que ni vamos a mencionar nada sobre eso, pero vamos a tener varias personas que nos van a acompañar. Y nada, estamos expectantes. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima.